Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun. Les recuerdo que estamos trabajando con nuestro libro de fenómenos químicos en el entorno, resolviendo los ejercicios de la etapa número 1. Y si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que estén al pendiente de todos estos videos donde estamos dando solución a estos ejercicios. Entonces nos vamos a ubicar en nuestra página 34 para resolver del apartado 4 de los cálculos mol a gramos y gramos a mol, el ejercicio 4, que nos dice: el fosfato de calcio, que tiene fórmula química K3PO4, 2, usado como suplemento nutricional, se obtiene por la reacción entre el ácido fosfórico, fórmula química H3PO4, y el carbonato de calcio, fórmula química CaCO3. Y nos representan la ecuación química que también nosotros podemos ver aquí en pantalla. Esta reacción química me dice: 3 moles del carbonato de calcio reaccionan con 2 moles del ácido fosfórico y dan como producto 1 mol de fosfato de calcio, 3 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Aquí falta un más para separar estos compuestos. Entonces, la pregunta en el inciso A nos dice: ¿cuántos moles de fosfato de calcio se obtienen a partir de 150 gramos de carbonato de calcio? Nos preguntan cuántos moles a partir de cierta cantidad en gramos de carbonato de calcio. Es un cálculo que vamos a partir de gramos para llegar a moles. ¿Cuál sería la respuesta? Recuerden que siempre que partimos de gramos necesitamos la masa molecular del carbonato de calcio, que es el dato que tenemos en gramos. Para esto utilizamos el peso del calcio, el peso del carbono y el peso del oxígeno, que lo sacamos de la tabla periódica para darnos cuenta entonces que tiene una masa molecular de 100 gramos. Y entonces, factor de conversión: 150 gramos del carbonato de calcio. Primer paso, cuando tenemos gramos, convertirlo a moles, utilizando su masa molecular. 100 gramos de carbonato de calcio, ponemos abajo para que se eliminen, equivalen a 1 mol de esta sustancia. Y ahí ya me quedarían los moles. Para entonces hacer mi multiplicación por mi factor que me da mi ecuación balanceada. Mi ecuación balanceada, ¿a quiénes vamos a relacionar? ¿Cuántos moles de fosfato de calcio? Al fosfato de calcio y al carbonato de calcio. A ellos vamos a relacionar. Veo que tiene el carbonato un coeficiente de 3 y el fosfato un coeficiente que no se ve, o sea, es de 1. Y entonces vamos a poner abajo moles de carbonato de calcio, porque son los que ya no vamos a querer. Tres moles de carbonato de calcio me producen 1 mol del fosfato de calcio. Y hasta aquí entonces ya obtenemos esos moles que nos están pidiendo. ¿Cuántos moles de fosfato de calcio se obtienen a partir de 150 gramos de carbonato de calcio? Estos gramos se van a ir con estos gramos, me van a quedar moles de carbonato, que se van a ir con estos moles de carbonato para que al final me quede lo que me están pidiendo, que son los moles de fosfato. 150 entre 100 me da 1.5 moles de carbonato de calcio. Lo multiplicamos por nuestra relación 1 a 3 y entonces nos va a dar 0.5. Se obtienen 0.5 moles
de fosfato de calcio a partir de 150 gramos de carbonato de calcio. Y entonces esta sería la respuesta para el inciso A. Para el inciso B nos preguntan, ¿y cuántos moles de dióxido de carbono? ¿Y cuántos moles de dióxido de carbono? Entonces, acuérdense que teníamos nosotros cierta cantidad del carbonato de calcio, que eran 150 gramos de carbonato de calcio. Entonces, si también tenemos 150 gramos de carbonato de calcio, entonces, ¿cuántos moles se obtienen del dióxido de carbono? Entonces partimos exactamente de la misma del mismo dato. Entonces vamos a hacer lo mismo al principio. 150 gramos de carbonato de calcio lo vamos a convertir otra vez a moles. Entonces habíamos dicho 100 gramos de carbonato de calcio es un mol. Si lo queremos hacer completo, pues lo ponemos así. Si no, si nosotros ya sabíamos que teníamos en los 150 gramos de carbonato de calcio que teníamos 1.5 moles, también es válido empezar a partir de ahí, ¿verdad? Tenemos 1.5 moles de carbonato de calcio. Pero esto lo sacamos con este factor de conversión. De aquí se obtienen 1.5 moles de carbonato de calcio. Eso después lo vamos a multiplicar ahora por un factor de conversión diferente, porque ahora me están preguntando cuántos moles de dióxido de carbono a partir de estos moles de carbonato de calcio. Mi relación, mis coeficientes, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 3. Entonces son los coeficientes que voy a utilizar en mi factor. 3 moles de carbonato de calcio lo ponemos abajo para que se me eliminen. Producen 3 moles de dióxido de carbono. Y entonces aquí ya vamos a obtener cuántos moles de dióxido de carbono se producen. Gramos se van con gramos, me quedaban moles y estos moles se van con estos moles para que se me queden moles de dióxido. Sería 1.5 por 1, 1.5 por 3 entre 3. Entonces me da exactamente lo mismo. Porque sí, es una relación, ¿verdad? Igual, directa. 1.5 moles de dióxido de carbono. Esa sería la respuesta. Se obtienen entonces 0.5 moles de fosfato de potasio y también se obtienen 1.5 moles de dióxido de carbono. Esas serían las respuestas para este ejercicio 4. Vamos también a dar solución al ejercicio número 5 de este mismo apartado. Este ejercicio 5 nos dice: el acetileno, que tiene una fórmula química C2H2, es un gas altamente inflamable que se utiliza principalmente en la rama de la soldadura y en el tallado de metales. Se prepara por la reacción del carburo de calcio, CaC2, con agua. Entonces aquí tenemos que un mol del carburo de calcio reacciona con 2 moles de agua, me da un mol de acetileno más un mol del hidróxido de calcio. La pregunta es, ¿se hacen reaccionar 55 gramos de carburo de calcio con suficiente agua? Entonces, suficiente agua, el agua no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cuántos moles se obtiene de acetileno? Entonces, la relación que debemos de hacer es entre el carburo de calcio, que me da cantidad en gramos, y me pregunta por cuántos moles de acetileno se obtienen. Es una relación que vamos a tener al principio gramos y me piden moles, es una relación de gramos a moles. Para eso entonces esos gramos hay que convertirlos a moles. ¿Los gramos de quién? Los gramos del carburo de calcio. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito su masa molecular.
peso del calcio, peso del carbono multiplicado por 2. Y entonces tenemos que un mol de carburo de calcio pesa 64 moles, pesa 64 gramos. Esa es su masa molecular. Hacemos entonces nuestro factor ya de conversión, 55 gramos del carburo de calcio, lo vamos a convertir a moles. 64 gramos de carburo de calcio es un mol de esta misma sustancia. Y luego lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por nuestro factor de conversión que sacamos de nuestra ecuación química balanceada, que para estos dos compuestos que estamos relacionando es una relación 1 a 1. Como vemos, aquí tenemos un 1 imaginario y aquí un 1 imaginario. Entonces decimos que un mol de carburo de calcio me produce un mol de acetileno. Y entonces ya vamos a tener cuántos moles de acetileno se obtienen. 55 entre 64 me da 0.86 moles de carburo de calcio. Y eso lo vamos a multiplicar por esta relación 1 a 1, que es como si lo multiplicáramos por 1. Y entonces vamos a obtener 0.86 moles también de acetileno. Gramos de carburo se van con gramos de carburo, moles de carburo se van con estos moles de carburo para quedarnos con estos moles de acetileno que nos están pidiendo en nuestro ejercicio. Con esto entonces también damos solución a este ejercicio número 5, donde estábamos haciendo un cálculo de gramos hacia moles. Si este video te ayuda a comprender mejor los temas y a seguir repasando, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al pendiente de todo nuestro contenido. Muchas gracias.